¿Qué, qué, qué nación decidió? Es que a mí se me hace increíble lo que ha pasado en México. Nos hemos negado, o a los grandes medios corporativos nos han negado el derecho de vernos a nosotros mismos reflejados en el espejo de la realidad para no avergonzarnos, para que los malosos de siempre se salgan con la suya, los ladrones de siempre, para ocultar sus propios pecados, sus propias corruptelas. Y a mí, francamente, se me hace increíble, increíble la forma, Paco, en que en muchos sentidos, no todos los mexicanos, por supuesto, porque hay mexicanos mucho más avesados, mucho más educados, más sofisticados, que no caen en la trampa de lo que en inglés se llama el blackout, ¿no? Cuando te ponen a oscuras las tramas de corrupción que afectan al poder político, al poder en este caso en Los Pinos, al poder judicial incluso. Yo, francamente, me causa una sensación, ¿sabes?, entre amargura, frustración y perplejidad. Perplejidad porque hemos sido durante mucho tiempo engañados. Millones de mexicanos han sido engañados por medios de comunicación que creen que todavía pueden seguir engañando, creen que todavía pueden seguir jugando con el sentido común de millones de mexicanos. Jaime, mira, te lo respondo en dos partes. Primero, vivimos en un país de mentiras. Esa es la realidad. Yo recuerdo, mira, cuando publiqué mi primer libro y en las primeras conferencias a las que me invitaron, yo les decía, es que ustedes están pensando y me están preguntando si algún día vamos a tener un presidente narco. Y yo decía, pero ya hemos tenido 3 presidentes narco, que nadie los haya querido ver es otra cosa. Y yo les decía, tuvimos a Salinas, que ustedes conocen muy bien, ¿sí? Su papá, que se creía un iluminado, un ser que dijo, y así lo decía él, mi familia está destinada para gobernar este país por varias generaciones. Les decía, Raúl Salinas viejo, tuvo señalamientos de involucramiento en el narcotráfico. Raúl Salinas de Gortari también, y eso no lo digo yo, mira, antes de morir, Miguel de la Madrid, en el único acto decente que yo lo conozco, intentó redimirse ante la historia y le hicieron una entrevista en la radio que ahí circula, y luego yo reproduje en uno de mis libros, y Miguel de la Madrid le preguntan si él se arrepentía de algo, y dice, pues Raúl Salinas de Gortari está en el narcotráfico, y Carlos Salinas de Gortari se robó la partida secreta. Entonces, yo les digo, ya teníamos un presidente narco. Miguel Alemán fue un presidente abiertamente narcotraficante, abierto. Sí, pero como nadie investigaba en este país, no dijimos nada. Abelardo L. Rodríguez, mira, yo sé que su familia estuvo tentada a presentar una demanda contra mí cuando salió un libro que se llama Cártel de Juárez, y yo documenté que el primer gran narco que teníamos en este país se llamaba Abelardo L. Rodríguez, y que empezó el narcotráfico no como general, sino como coronel en 1919 más o menos. Empezó la carrera de narcotráfico, aunque lo conocía desde 1911 y documento por qué. Entonces yo les decía, hemos tenido 3 presidentes narcos, 3, y ustedes están pensando que algún día podemos tener un presidente narcotraficante. Y luego me hacían una pregunta, bueno, ¿y por qué no nos dicen? Bueno, ese es el problema de la prensa. Tenemos una prensa que nos vendió un país de mentiras, un país que no existía. ¿Por qué? Porque hizo grandes negocios, yo les decía, sigue haciendo, y hoy te lo digo, sigue haciendo, porque son los mismos dueños. Grandes negocios al amparo del poder. Mira, yo hoy, por la tarde me salí a una fonda de mi pueblo, hice una impresión de esas declaraciones de los $7 millones, y me senté con un grupo de las personas de edad ya en mi pueblo. Me senté a comer, a tomar cafecito, y les leí lo que había dicho el abogado, que es el abogado César de Castro, que lo dijo, no Raimundo Salva,
Zambada, se los leí y me dijeron, te digo textual porque eso luego lo reproduje, me dijeron, se ve que ese abogado comió muchos peneques porque está bien peneco, ¿eh? Está bien peneco porque, pero esa es la prensa que teníamos, Jaime. Nunca informaba nada. Tú recuerdas, yo cuando era niño, cuando un periódico publicaba, el azúcar no va a subir, mi familia sabía que al otro día iba a subir. El frijol mantendrá su precio estable. Sí, la prensa en este país nunca ha tenido credibilidad, pero no teníamos otra prensa, no teníamos otros empresarios más que estos vivales que vivían haciendo negocios. Tú te tuviste que ir añísimos, yo me fui 15 años al extranjero igual, y regresamos cuando había condiciones para empezar a hacer otras cosas. Tú entraste a hacer periodismo escrito, yo me dediqué a escribir libros, pero había muchos. La prensa nunca ha sido confiable, Jaime, siempre tuvo a los mismos. Hoy con unos nombres que muchos son jóvenes, pero bien corruptos, y otros viejos nombres, lo mismo. Si la prensa mexicana ha estado bañada de corrupción, históricamente, mira, Jaime, no es una casualidad, lo hemos platicado, no son casualidad los chayos, el chayote, el sobre, el embute. Ahora el presidente dice en broma y en serio, son transferencias electrónicas. Y eso es cierto, Jaime, eso es cierto. Entonces, ¿qué prensa teníamos? Pues ahora lo estamos descubriendo, y la ventaja que tenemos es que hay plataformas informativas sin censura, está ahí, ¿sí? Hay plataformas informativas que nos ofrecen el otro lado de la noticia, que nos ofrecen no la verdad, porque la verdad no la tiene nadie, pero una parte de la verdad, ya para que la gente forme su criterio, para que la gente sepa que sí hay alternativas. Antes no había. Televisa hacía, ellos lo decían, televisión para jodidos, eran soldados del PRI, recuerda. Entonces nunca nos enteramos que tuvimos presidentes asesinos. El único que veíamos era Gustavo Díaz Ordaz, cuando Luis Echeverría Álvarez era un asesino, López Mateos igual, y José López Portillo, mira, sí, teníamos presidentes abiertamente asesinos que trabajaban además para la CIA, pero fueron muy exitosos en comprar a la prensa, y Genaro lo pudo hacer también con Felipe Calderón, recuerda, a 700 medios sentó, y yo me acuerdo en las pantallas ahí, porque ahí está todavía, circula en la red. Lo bonito de las redes es que ahora no lo pueden borrar, alguien siempre graba algo, y los vemos ahí, Loret de Mola, Sarmiento, todos ahí, 700 medios rindiendo pleitesía a Genaro García Luna. Y mira, Televisa, ahora que mencionas el caso de Laida y de Genaro, nada más hay que recordar que Televisa en 2011 quería ser candidato presidencial a Genaro García Luna. De ese tamaño está, esa prensa teníamos, y empieza a cambiar hasta que hay una explosión de las redes sociales, de las plataformas informativas. ¿Pero qué prensa teníamos? Pues esa que manipula, esa que no sirve, esa que vende silencios, y esa que vendía favores políticos y que se convirtió de alguna manera en mensajera de las élites políticas, las élites económicas, haciéndose y sirviéndose del dinero, los dueños y muchos periodistas, Jaime. Ay, pues sí, has hecho un recorrido que también, pues, ¿qué sendero hemos recorrido, querido amigo? ¿Qué sendero hemos recorrido? Y seguimos siendo aves que todavía, por fortuna, nos hemos librado de que nuestro plumaje se ensucie, se empuerque. Pero vamos a ver otro ángulo, si me lo permite.